La ordenación de presbíteros. Como las anteriores, todas las ordenaciones tienen 3 etapas, como las vamos a ver después. Pero todas las ordenaciones tienen un momento fundamental, que es la Eucaristía. No puede haber ordenación sin Eucaristía. Por tanto, la Eucaristía comienza, como siempre, se va y el candidato a ordenarse de presbítero es el primero entre los diáconos en asistir. Por tanto, las 4 partes de la celebración serían la presentación y elección del ordenando, que se realizaría entre el Evangelio y la homilía, los ritos preparatorios, que tienen lugar después de la homilía, las preguntas, las promesas, las letanías de los santos, los ritos esenciales, que son la imposición de las manos y la oración de ordenación, y los ritos complementarios, la vestidura de las sagradas prendas, la unción de las manos, la entrega del pan y del vino, el beso de la paz. Y después continuaría la celebración. Por tanto, la celebración ha comenzado, se encuentran ya todos en su sitio, se ha proclamado la palabra de Dios, que si no es una solemnidad de las que tienen precedencia, podría ser una palabra de Dios adecuada a la ordenación, y de ahí llega la llamada de presentación. El ordenando no está solo, hay algunas intervenciones. No se precisa quién debe hacer la presentación, quién llama a la presentación. La hace un presbítero, en mi caso fue mi rector. Y hay varias formas de hacerlo. El ritual presenta una forma muy escueta. Podría hacerse de una manera más amplia, pero al final más amplio, lo único que puede hacer es alargar una celebración ya de por sí cargada de simbolismo. Por tanto, lo que no puede serse es que esta presentación sea un elogio del candidato. Y las palabras que expresan la elección del obispo son muy breves, sobre todo después, si ha habido una larga presentación, parece que es una respuesta corta, por eso hay que hacerlo todo medida. Y dice lo siguiente: con la ayuda de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, nosotros elegimos a este hermano nuestro para el orden del presbiterado. Y con la respuesta sigue la asamblea y aprueba la acción del obispo. Entonces, para que no parezca algo como muy seco, pues habría que hacer algún tipo de acción. En el caso de mi ordenación, cantamos el Esquerri Casco Jauna. Después vienen las promesas del elegido. Después de la homilía, el obispo interroga al ordenando, como fue en la ordenación diaconal. Y así, la respuesta siempre es la misma. Sí quiero, sí quiero. Pero cuando aparece la voluntad de seguir a Cristo en la iglesia y de imitarle, es significativo que la respuesta cambia. Sí quiero con la ayuda de Dios. Sin Dios no somos nada, es todo gracia lo que hacemos. Por eso, esa gracia es la que nos tiene que ayudar a vivir esta ordenación de una manera más profunda. Después, de rodillas, pone las manos entre las manos del obispo y ofrece la promesa de obediencia. Luego viene la oración de la asamblea, esa larga letanía que hablábamos la semana pasada, esa letanía de los santos que es tan importante y que precede a los ritos esenciales, con una invitación a orar por parte del diácono, con los santos y también con una manera de petición de perdón, porque pedimos la misericordia de Dios. Pero también ahí la asamblea lo que hace es pedir que se santifique, que bendiga y que consagre a aquel que va a ser ordenado, para que la asamblea esté asociada a la oración que después va a hacer el obispo. Es tan importante que sepamos que la Iglesia que está en el cielo está con nosotros. Por eso, después de esto, llega la oración de ordenación. En la oración de ordenación, primero viene, la imposición de manos. Después de haberse asociado a toda la asamblea, la oración asocia a los presbíteros al gesto. El obispo impone las manos en silencio y después todos los presbíteros, uno detrás de otro, las imponen también sobre la cabeza del ordenando. Y lo hacen en silencio. Este momento es un momento importante, porque además el silencio va haciendo que vaya increciendo la oración, esa oración de la comunidad. No sería bueno que aquí dejáramos algo de música, no sería bueno, porque al final estamos orando y oramos en silencio. De eso tiene que mantenerse. Por tanto, ahí se pide esa oración. Y después de que todos los presbíteros en silencio han impuesto las manos,
El ordenando se pone de rodillas y el obispo, con su presbiterio asociado, hace la oración de ordenación. El ritual pide que se rodee de sus presbíteros. Físicamente es bastante complicado, pero es bueno que se haga rodeado de sus presbíteros. Dice la oración que consagra al nuevo presbítero. Esta es la parte más antigua del ritual de ordenación. Con un lenguaje antiguo, la oración de ordenación va desgranando todos los ministerios de Dios. Recuerda que la ordenación es un don del Espíritu Santo y aparece en los tres aspectos del ministerio presbiteral: conducir al pueblo de Dios, celebrar la liturgia y enseñar. La respuesta de la asamblea a esa oración con el amén con el que concluye esta oración muestra la importancia, ¿no? Es que a veces desdeñamos la importancia del amén. Esa oración que se ha hecho sobre el ordenado ya es sellada con el amén de la asamblea. Vamos a ir viendo un poquito las partes de la ordenación. La primera parte hace un recuerdo de la historia de salvación y hace tres referencias al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento para mostrar. ¿Qué muestra? Las tres múneras del presbítero. Por ejemplo, la primera, Aarón y los 70 ancianos, que participan del mismo espíritu dado a Moisés. Por lo tanto, ayudan al gobierno del pueblo. La función de gobierno aparece aquí. Moisés es figura de los obispos y los 70 ancianos figura de los presbíteros. Obispos y presbíteros son pastores de la comunidad cristiana. La segunda parte, la anamnesis, Aarón y sus hijos, la función cultual. Se habla de cómo hay que profundizar esa función cultual. Los sacerdotes ofrecen el sacrificio y mantienen el culto, llamada la consagración. Ejercían esa consagración sacerdotal. Y ese ejercicio es labor de consagrados, es decir, aparece la figura de los obispos y de como Aarón y los hijos. Al final el presbiterio tiene que ser visto y el obispo y la función del obispo es ver a los presbíteros como hijos suyos, para trabajar y para llevar a la santificación del pueblo de Dios. Y luego aparece también apóstoles y discípulos, Nuevo Testamento, la evangelización, y siguiendo el mismo plan, la vocación de los apóstoles y de los discípulos, de los 12 y de los 72 por parte de Jesús. Luego de la elección de los colaboradores que realizan después de Pentecostés, ejecutan el mandato de ir a todo el mundo a anunciar el Evangelio. Es responsabilidad plena de los obispos y subordinada a los presbíteros. Por tanto, aquí aparecen las tres funciones del ministerio ordenado: gobierno, pastoral, culto y sacramentos, con evangelización, las tres. Luego viene la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo. Aquí hay 4 peticiones. Es fundamental pedir el Espíritu Santo como don del Espíritu Santidad, invocado en orden a la concesión de las funciones sacerdotales que se han enumerado antes en la anamnesis. Aquí recuerda también cómo el presbítero es verdadero sacerdote, pero siempre con un sacerdocio subordinado al del obispo. Y acaba con la intercesión final por parte y que renueva y actualiza los conceptos expuestos de la anamnesis, las tres funciones del ministerio del presbítero y de los obispos: evangelización, gobierno pastoral, con su efecto de reunir a todos en Cristo, y culto, que forma parte del único pueblo santo de Dios. Además, tiene que darse la comunión en estas funciones de los obispos con los presbíteros y la ordenación de los segundos a los primeros. Luego vienen los ritos complementarios, gestos que hablan. Después de la oración de los presbíteros, se sienta todo el mundo. Y los diferentes gestos que aparecen aquí tienen la tarea de demostrar que la imposición de manos y la oración del obispo han realizado algo en el ordenando. Estos gestos hablan por sí solos, pero solo hablan si pueden ser vistos y comprendidos. Es importantísimo que esta parte sea bien explicada. Y no estaría de más hacer alguna pequeña munición para que se pueda ver. La vestidura de las ropas sagradas. El ritual pide que sean algunos presbíteros que ayuden al nuevo ordenando a ponerse esas ropas sagradas. La estola y la casulla. El regir, el estola y la casulla, la santidad. La unción de las manos. Es difícil hacer visible este gesto a la asamblea y más difícil presentarlo. La fórmula en la que utiliza el obispo: si el Señor siempre esté contigo para la santificación.
Aquí un comentario podría ayudar para comprender la unción, y el comentario debería ir unido a la unción del bautismo y de la confirmación, signos evidentes del Espíritu Santo. La unción expresada, la unidad con Cristo, como Él ha sido ungido por Dios con el Espíritu Santo, y el ordenando es consagrado, también es consagrado como sacerdote. Tanto obispos como presbíteros, a través de la imposición de las manos, reciben esa participación en el sacerdocio del Señor y han sido confirmados en Él con el don del Espíritu Santo. Perdón. Y reciben esa opción, esa unción externa, ritual, que manifiesta la función interna, invisible. La entrega del pan y del vino, que a veces aquí se dice, no, el cáliz y la patena, no, lo importante no es lo exterior, lo importante es lo interior. Pan y vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo recibe ya preparados para la Eucaristía. Es la ofrenda que el pueblo santo ofrece para ese sacrificio. Y hay que buscar la relación entre la misión y la Eucaristía. Cómo debemos vivir en la oración y cómo esa ordenación tiene que ser vivida. Aquí no se prevé la entrega de la palabra de Dios en ningún momento, que ya ha sido entregada en la de diácono y será entregada en la de presbítero, pero la palabra de Dios apareció en la Eucaristía y en la oración de ordenación. Por eso también aparece la palabra de Dios aquí. El beso de la paz, el ritual, es un signo de unidad del presbiterio. El beso de la paz es comprensible y hasta recomendable que después de haberlo hecho con todos los presbíteros, el ordenando se acerque a su familia y a quienes le han acompañado. Continúa la celebración eucarística y aquí es la primera celebración del ordenando. Eso de la primera misa solemne es esta. Lo otro serán otra cosa, serán presidir primeras misas, lo que sea, pero la primera misa el ordenando la celebra en la Eucaristía de su ordenación, que la celebra con el obispo y con el resto del presbiterio, mostrando la comunión. Y por eso el ordenando menciona en la plegaria eucarística al obispo y los sacerdotes concelebran para que se vea que la misa no la hace solo, la hace en comunión con el obispo, con su presbiterio y con Cristo. La Eucaristía continúa y acaba.